te suplicamos, todos queremos que nos ayudes. Todos queremos, Señor, escuchar tu palabra. Yo solamente hay un instrumento, Señor, para decir tu palabra. Ayúdame, Señor, dame tu sabiduría, dame tu entendimiento, Señor, y que en todo esto, que tu Santo Espíritu tome el control para que mis hermanos puedan entender, así ir creciendo, Señor, así ir comprendiendo, sobre todo en estos días, en esta semana, que estamos de aniversario, que necesitamos de que cada uno de nosotros que andemos en luz, no en tinieblas, no en pecado. Gracias, Señor, por este tiempo, y así oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. El tema para este tiempo: andaban con Dios y se olvidaron de Dios. Si usted me escucha atentamente todo el mensaje, usted va a entender lo que voy a hacer. Eso es lo único que yo le animo a usted. Andaban con Dios y se olvidaron de Dios. El texto dice, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Alguien que dice mentira, alguien que está en pecado, alguien que está en fornicación, alguien que está en adulterio, alguien que está haciendo cosas que no ordena Dios, está en tinieblas. En tinieblas. Mis queridos hermanos, cuán privilegiado es el ser que anda y depende de Dios en todo, pues todo lo que hace prosperará. Así dice Salmo 1:3, que dice Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este privilegio consiste en que él está con Dios y Dios está con él. De modo que se consagra a Dios, habla con Dios y camina con Dios. Pero hermanos, el requisito para gozar de este privilegio continuamente es la obediencia a Dios. Amén. Nada más la obediencia a Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién se podrá oponer, hermanos, a la voluntad de Dios? Eso es la gran pregunta. ¿Quién se podrá oponer a la voluntad de Dios, hermanos? Gamaliel, quien era el doctor de la ley, dijo, hermanos, el doctor de la ley dijo que la obra de Dios nunca podrá ser destruida. Y para ello, en Hechos 5:34 al 39, Gamaliel hace 3 ejemplos. Habla de Teudas, habla de Judas y habla de los apóstoles. Mejor, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 5:34 al 39. Por favor, abra su Biblia en Hechos 5:34 al 39. Entonces, levantándose el concilio. Yo voy a leer y usted me escucha. Hechos 5:34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los integrantes de Sanedrín. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había varias sectas. Una de ellas eran los saduceos y otro de ellos eran los saduceos. Pero Gamaliel formaba parte de los 70 que había en Sanedrín y él era fariseo. Él
creía en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto él está defendiendo, él definitivamente está a favor de la obra de nuestro Señor Jesucristo, está a favor de los que predican el Evangelio del Reino de Dios. En 35 Hechos 5:35 dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Quién fuera Teudas? ¿Quién fue Teudas, hermanos? Teudas fue un político que surge cuando justamente el imperio romano domina al pueblo de Israel. Él es un político, un partido político como en nuestro medio o como en América Latina o en todo el continente europeo, un político que se levanta en defensa de su pueblo. Pero sin embargo, Roma estaba manejando, ordena que lo eliminen a él, que lo maten a Teudas. Le matan a él y los 400 que le seguían fueron dispersados, hermanos. Y luego, el versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice: se levantó Galileo en los días de censo. Mandaron los reyes que estaban manejando, mandaron a hacer el censo. ¿Para qué? No solamente para saber qué cantidad había en aquella tierra de Israel, sino quería saber cada uno de ellos para que fueran, para que tributaran para Roma, para que mandaran el dinero a Roma. Por eso es que se censó. Entonces, después de hacer estas dos ejemplos, dos declaraciones, Gamaliel, que era el maestro que había sido el maestro del apóstol Pablo, dice lo siguiente en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si es mi consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podrán destruir, no serán tal vez hallados luchando contra Dios. Qué bueno, hermanos, en diferentes circunstancias, en diferentes ámbitos, hay alguien que está pensando en la obra de Dios. En una reunión mezclado enemigos a favor de un líder, de un diácono, de un pastor, hay alguien que salta y dice a favor de la verdad. En esta oportunidad, este varón, hombre de Dios, dijo la verdad. Por eso dice: ¿quién se podrá oponer a la voluntad de Dios? Gamaliel, quien era el doctor de la ley, dijo que era imposible destruir la obra de Dios. Hay además una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos garantiza permanecer para siempre si hacemos su voluntad. Hermanos, usted me escucha, ¿sabe qué dice en 1 Juan 2:17? Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. La Biblia nos cita casos de hombres, mujeres que andaban con Dios e hicieron su voluntad. Hombres y mujeres que se entregaron enteramente a Dios, obedeciéndole de tal manera que vieron la gloria de Dios en sus vidas, hermanos. Tales siervos como Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, David,
Daniel, Eliseo, Ruth, Esther, Pedro, Job, Juan, Esteban, Pablo y muchísimos otros. Fueron los hombres de Dios íntegros que dieron su vida, no retrocedieron, no se enfriaron, no dijeron ahora no me gusta lo que me han dicho, me han mirado mal. Avanzaron y dieron la gloria de Dios, hermanos. Estos son el ejemplo, hermanos, de consagración total a Dios, con el privilegio de andar con Él sin olvidarse de Dios, sin olvidarse de Él. Pero la Biblia también nos habla, hermanos, de personajes que aunque se consagraron a Dios, hablaban con Dios y caminaban con Dios, llegaron a olvidarse, hermanos, de Dios, teniendo un fin lastimosamente triste. Lastimosamente triste. Veamos 4 de estos personajes en esta oportunidad. 4 personajes. Sansón consagrado a Dios. Usted que ha leído el libro de jueces, Sansón fue 21 años juez del pueblo de Israel. Dios le nombró para que defendiera a su pueblo, pero sin embargo él en un momento se deslizó y terminó mal. ¿Quién no sabe eso? Porque usted y yo somos leedores de la palabra de Dios. Lo que yo voy a repetir en esta mañana es lo que usted sabe, nada más. Sansón consagrado a Dios, jueces 13, 1 al 5. Yo voy a leer, usted me escucha. Jueces 13, 1. Libro de Jueces 13, 1 al 5. Yo leo. 13, 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No aprendieron, no maduraron. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fueron castigados los desobedientes, los hijos malvados, los hijos que pecaban, los hijos que transgredían la palabra de Dios. 2. Había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Cuántos de nosotros estamos tomando vino y sidra, hermanos? Versículo 5. Pues he aquí que concebirás, darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así dice la palabra de Dios. El ángel de Jehová le anunció a sus padres desde antes de nacer que sería dedicado a Dios desde su nacimiento y que sería usado por Dios para librar a los pueblos que lo oprimían, en este caso, los filisteos. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Hermanos, hizo grandes hazañas con las que libertó al pueblo israelita. Libertó. Pero sin embargo, lejos de ser de bendición de Dios, lejos de trabajar para la obra de Dios, sabía que el pecado en el tiempo de la ley era castigado. En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Él sabía todos esos versículos
pero sin embargo se enamoró de las mujeres filisteas. Qué terrible la vida de este hombre que Dios le consagró, que Dios le ungió, que Dios le llamó, que Dios le separó desde su nacimiento. Ahora él, a pesar de que sabía todo eso, se enamora de las mujeres filisteas. Vemos, hermanos, en Jueces 14:1. 14:1. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Qué terrible, hermanos. Estaba prohibido el yugo desigual, estaba condenado en el libro de la ley de Dios. Cuando usted y yo leemos los 5 libros del Pentateuco, encontramos que un israelita no debía casarse, no debía enamorarse de las mujeres extranjeras, pero sin embargo él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Satanás en todo tiempo trabaja, porque Satanás es enemigo especialmente de los creyentes. Satanás no se pasea en las discotecas, no se pasea en las polladas, no se pasea en los hoteles, no se pasea en lugares de pecado. Satanás viene a la iglesia para que le haga cambiar la mente al ser humano, a los creyentes, hermanos. En 16:1, Jueces 16:1 dice: 16:1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella, que dice que tuvo relaciones sexuales, se llegó. ¿Cómo es posible que hizo eso? Pero después tenemos en 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Hasta aquí tenemos 3 mujeres que está pecando, que está en pecado con Sansón. Hermanos, qué terrible. Y viendo que Dios continuaba con él, decidió seguir jugando con sus pasiones y con la misericordia de Dios. Así como se olvidó de Dios y se apartó, hermanos, y se apartó sin darse cuenta de Dios. Y Dios se apartó de él. Eso nos muestra en, hermanos, 16, 18 al 20. Jueces 16, 18 al 20, que dice, yo leo: viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 querejas de su cabeza, y ella comenzó y afligió, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué terrible. Un hombre de Dios, un hombre que fue consagrado, un hombre que estaba al servicio de un pueblo que tenía necesidad, un pueblo que necesitaba la libertad, un pueblo que verdaderamente quería de un líder, hermanos, querían de un líder. Y por lo tanto, hermanos, cuando
Cuando hacía la voluntad, estaba con Dios. Así dice. Aquí comienza su muerte espiritual, dice. Efesios 16, 18, bien. Comenzando su calamidad espiritual y física hasta el día de su muerte por la desobediencia. Pues, hermanos, 16, 28 al 30. Jueces 16, 28 al 30. 18. Jueces 16, 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Cómo es posible que no supo aprovechar todos estos 20 años para luchar contra los enemigos? ¿Cómo es posible que usted y yo estemos metidos? ¿Cómo es posible que usted y yo no venimos los martes, los jueves? ¿Qué está haciendo usted? Porque eso es pecado, hermanos. Yo diría, si yo tuviera un corazón que más o menos me dicta espiritualmente para saber de la vida de usted. Pero ¿qué le cuesta venir usted? ¿Qué le cuesta? Yo conversaba con el hermano Miguel Ángel en el discipulado y me dice: es que me quedo dormido y me han visto, le he visto que me mira tal. Y le digo: eso es enemigo, eso es Satanás. No le haga a tales personas, anda, porque tú le vas a servir a Dios. Esperemos y oremos por él para que todo sea diferente a partir de estos días para la vida de este hermano, así como la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Saúl, escogido por Dios. Saúl fue escogido por Dios, hermanos. Saúl no llegó a ser rey de Israel porque él quiso. Dios le escogió. Saúl escogido por Dios. Primera de Samuel 9:15. Un poquito adelanta, más o menos he acomodado para que usted no sufra. Primera de Samuel 9:15 y 16. Yo leo. Primera de Samuel 9:15 dice: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces Saúl es ungido por Samuel, llega a ser el primer rey de Israel. Hermanos, cuando Israel desecha a Dios y pide un rey, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Cuando Israel desecha a Dios, pide un rey para Israel, para que gobernara. En 1 Samuel 9:17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Pero hermanos, yo me puse a leer el capítulo 9 de 1 Samuel
Sinceramente me quedé impactado. Las palabras, los frases, los versículos, el contenido, la historia bíblica, el llamado, todo eso. Hermanos, me gustaría que usted, al llegar a su casa o en algún momento, lea 1 Samuel capítulo 9, todo para que pueda entender el contexto, porque de lo contrario no se va a poder. Yo no puedo leer todos los versículos, pero sin embargo, como un testigo yo leo para darle los indicios cómo usted puede consagrarse. Dice, hermanos, pasando así a ser el primer rey de Israel, el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Sobre Saúl estaba. Y así hizo grandes proezas librando a Israel, hermanos, de los pueblos que lo oprimían. Sin embargo, luego de andar en la presencia de Dios, dice, en la presencia de Dios decide desobedecer, por lo que Dios lo desecha. Dios los desecha, hermanos, porque Él desobedeció. Así comienza su muerte natural. Su muerte natural, hermanos, la cual culmina con su dramática muerte física en la batalla contra el mismo pueblo que él había vencido cuando cumplía la voluntad de Dios. Si usted y yo cumplimos la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Dios dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Así dice que había vencido, hermanos, cuando hacía la voluntad de Dios. Primera de Samuel 31. Primera de Samuel capítulo 31, por favor, avancen un poquito. Primera de Samuel 31. 1 al 4. Dice 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades, huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Habitaron en ellas. Qué terrible, hermano. Ungido de Dios. Andaban con Dios y se olvidaron de Dios. Es cierto que Sansón se olvidó de Dios. Es cierto, hermanos, que Saúl se olvidó de Dios. ¿Usted cómo camina? ¿Dónde está? ¿Usted piensa olvidarle a Dios, o usted quiere avanzar? ¿Usted quiere continuar hasta las últimas consecuencias? ¿Usted quiere servirle al Señor
Usted siquiera quiere ganar a alguien para la gloria de Dios. Amén. Si es así, bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Salomón, primero Sansón, luego Saúl, después Salomón, amado de Jehová. Salomón, amado de Jehová, así dice la Biblia, Salomón, amado de Jehová. Primera de Reyes 1:38. Avance un poquito más. Primera de Reyes. Está fácil de encontrar, hermanitos. Primera de Reyes 1:38. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 1:38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Amén, hermanos. Con el clamor de ellos, hermanos. Cuando nació Salomón, el profeta Natán le dio el nombre de Jededías, amado de Jehová. Natán es que le dio el nombre de Jededías, amado de Jehová. Usted se acordará quién fue Natán. Natán fue un profeta que trabajó en varios reyes, así como en el caso de David, en el pecado de David. ¿Y quién más? ¿Con quién? El pecado de David, ¿con quién? Betsabé. En el pecado de David y Betsabé, ahí estaba Natán. Hermanos, por eso dice, cuando nació Salomón, el profeta Natán le dio el nombre de Salomón, amado de Jehová. Amado de Jehová. Hermanos, dice, Salomón mismo amó a Jehová. Salomón mismo amó a Jehová en Primera de Reyes 3, 2 al 4. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 3, 2 al 4. Ahí mismo, Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 3, 2 al 4. 3, 2 dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada a nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová. David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Así dice la palabra de Dios. En Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9:3. 9:3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos,
y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, porque ha hecho así Jehová a esta tierra y esta casa. 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, que echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Eso es el pecado del rey Salomón. Fue grande en sabiduría, riquezas y fama. Hermanos, este varón fue grande en sabiduría, riquezas y fama, como lo había prometido Dios. ¿Qué le prometió Dios en Primera de Reyes 3:7? Primera de Reyes 3:7. Retrocede un poco. Primera de Reyes 3:7. Adelante, yo leo. 3:7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre los pueblos y lo malo, entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro hombre como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Tremendo la palabra de Dios. Hermanos, pero sin embargo desobedeció a Dios, uniéndose a mujeres extranjeras, las cuales le inclinaron su corazón a otros dioses, ya que las amó. Salomón amó a muchas mujeres. Para terminar la oración, para poder entender, quiero leer el versículo Primera de Reyes 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Por favor. Primera de Reyes 11. 11:1. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Esto es, hermano, algo increíble que un hombre de Dios hizo. Jehová castigó esta desobediencia, dejándolo a su pueblo una pequeña parte de su reino. Usted sabe que el reino se dividió. 10 se fue por otro lado y 2 quedaron. ¿Quiénes se quedaron? Hermano, ¿quiénes se quedaron? Benjamín y Judá, nada más. 2 nada más. Samson, Saúl, Salomón. Judas Iscariote caminaba con Dios. Judas Iscariote caminaba con Dios. He aquí un hombre que verdaderamente caminaba con nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, porque Él era uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles. Hermanos, Él era uno de los 12 apóstoles. Yo leo San Juan 6:71, dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Y era uno de los 12. Hermano, Judas, andando con Jesús, se encargaba de la bolsa que llevaban en común, porque era un ladrón. Él, hermanos, se dedicaba a robar, se aprovechaba sacando el dinero para él. El Señor Jesús, sin delatarlo, anunció la traición en varias oportunidades. Aunque él era el hijo de perdición, hermanos, la Escritura debía cumplirse. Pero su fin fue terrible. En Hechos 1:8 yo leo: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un cuerpo, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Todas sus entrañas. Hermanos, estos hombres disfrutaron del privilegio de andar con Dios en cuanto le obedecieron. Pero su fatalidad tiene un punto de partida clave, que es la desobediencia a Dios. Dejándose llevar por sus pasiones, por sus deseos, por su soberbia y sus intereses, hermanos, fueron como se olvidaron de Dios y comenzaron con su muerte espiritual. En Judas hay una enseñanza. Esta es que por el hecho de caminar con Dios, escuchar sus enseñanzas y ver sus milagros, hermanos, y ver sus milagros, no fue posible que Judas cambiara. Es que el Señor Jesucristo hizo énfasis en que, hermanos, era necesario nacer de nuevo. Este nacimiento espiritual viene del Espíritu Santo, renovando todo nuestro ser, haciéndonos una nueva criatura, así como dice en 2 Corintios 5:17. Por falta de tiempo
nos vamos a leer 2 Corintios 5:17. Mis queridos hermanos, para terminar, vamos a hacer la oración. Por favor, incline su rostro y oramos. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es increíble, Señor. ¿Cómo nosotros podemos hallar esos tesoros escondidos que tú has dejado para nuestra enseñanza? Versículos que hemos oído vez tras vez. Versículos mensajes que quizás hemos oído, siempre escuchado, vez tras vez, Señor, que te pide que toques nuestro corazón, nuestra mente, para vivir vidas llenas de luz, de verdad y de amor. Que nosotros seamos diferentes de la oscuridad. Queremos ser tinieblas, queremos ser verdad, queremos hacerlo en medio de las tinieblas. Sobre todo en esta semana que nos toca trabajar, que nos toca consagrarnos. En esta noche que vamos a participar en la cena del Señor, podamos llegar consagrados, podamos llegar, Señor, con corazón sincero, con corazón contrito y humillado. Yo hago mi oración para cada uno de mis hermanos, para que no estén en el pecado, para que no estén en el adulterio, para que no estén en la fornicación, para que no estén en el engaño, en el robo, en la injusticia, tantas cosas que le afecta a la iglesia. Es por eso que la iglesia a veces no crece. Vemos que muchas iglesias, vemos las estadísticas que en muchas iglesias no crecen porque hay pecado. Eso no quisiera que haya en esta iglesia, porque en esta iglesia hay hermanos que se perseveran en la doctrina de los apóstoles. En esta iglesia son hombres de oración. En esta iglesia vienen los martes, los jueves, los domingos y domingos en la noche. En esta iglesia dan su diezmo, sus ofrendas. Entonces esos son nuestros frutos, Señor. Agradecido en esta hora, oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.